Hola, buenos días. Vamos a ver en esta clase, en este video, la segunda parte de instrumentos de medición que tiene que ver con la objetividad, la confiabilidad y la validez de los instrumentos. Vamos a ver cada uno de estos conceptos por separado y la forma de alcanzarlo, tanto en investigación cualitativa como en investigación cuantitativa. Vamos a ver el primero de estos conceptos, el más sencillo, que es el de objetividad. Por lo general hablamos de objetividad, confiabilidad y validez en metodología cuantitativa. Y en cualitativa a veces se habla de objetividad, confiabilidad y validez y a veces se habla de otra manera, con otros conceptos. Vamos a ver más adelante cuáles son esos conceptos. Quedémonos ahora con objetividad. ¿Qué es el grado en el que un instrumento es, o no lo es, permeable a la influencia de sesgos y tendencias de los investigadores que lo aplican? La idea es que un instrumento sea lo más objetivo posible y lo menos permeable posible a la influencia de sesgos y tendencias de las personas que administran ese instrumento. Por ejemplo, las técnicas proyectivas a veces son específicas con respecto a la consigna y hay otras en donde se varía mucho las consignas que se dan. O los investigadores tienen una influencia muy importante sobre la forma en la que presentan las técnicas, ¿sí? Por lo tanto, serían poco objetivas. La objetividad, en cambio, se refuerza mediante la estandarización en la aplicación de un instrumento, ¿sí? Que siempre se dé la misma instrucción, en las mismas condiciones, todas las personas tengan la misma cantidad de tiempo para responder a las preguntas y demás. Vamos con la confiabilidad, que sería el segundo de estos elementos que tiene que tener las pruebas o instrumentos en investigación. La confiabilidad es el grado en el cual la aplicación repetida de un instrumento a un mismo individuo produce resultados iguales o similares. ¿Sí? Por ejemplo, el termómetro, ¿sí? Yo siempre doy este ejemplo, que es que si yo mido la temperatura del ambiente en este momento y me dice que hace 18 grados y lo mido dentro de 20 minutos, debería darme 18 grados también. ¿Sí? No debería haber variado demasiado, salvo que yo modifique sumamente el ambiente. Lo mismo con algunos test, por ejemplo, de manera más compleja y más ya abocados a la psicología, que se supone que evalúan características que son estables, como la personalidad. Si yo le tomo a una persona una prueba de personalidad hoy y le vuelvo a tomar la misma prueba dentro de una semana, no debería variar demasiado el resultado, porque se supone que estoy evaluando un constructo que en sí mismo es estable. Por lo tanto, si el instrumento es confiable, y si yo confío en el instrumento, la medida de hoy debería ser similar a la de la semana que viene. Vamos al más complejo de los tres, que es la validez. En general es el grado en el que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir, ¿sí? Yo acá les pongo un ejemplo de algo que se ha criticado mucho, que es el test WISC, que es un test de inteligencia para niños. Algunos por ahí ya lo conocen. Hay algunas escalas dentro de subpruebas, digamos, dentro de este test, que es el WISC, que evalúan constructos muy vinculados con la inteligencia y otros que no tanto. Si bien el constructo en general y el instrumento general supuestamente mide inteligencia, hay uno de los subtests, o había, no sé si la versión actual sigue teniéndolo, en donde se le pregunta a los chicos cosas que tienen que ver con escolaridad y no con inteligencia. Por ejemplo, se les preguntaba, voy a inventarme cosas, pero ¿en qué año Colón descubrió América? ¿Qué tipos de triángulos existen? Y son cosas que tienen que ver con la escolarización, no con la inteligencia. Por lo tanto, ese instrumento no está siendo válido para medir lo que debería medir. Existen tres tipos de evidencia para evaluar la validez. O sea, esto es en general, la validez es el grado en el que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir, pero la validez puede ser de tres tipos, o hay tres formas de medirla. La evidencia respecto de la validez de contenido, de criterio y de constructo. Vamos a ver cada una de esas por separado. Vamos a empezar con la validez de contenido, ¿sí? Que es el grado en el que un instrumento representa todos los dominios del constructo que evalúa. No podemos decir que un instrumento mide ansiedad si solamente mide ansiedad a nivel cognitivo, por ejemplo. ¿Sí? Ustedes saben que las emociones tienen como tres patas: el aspecto cognitivo, el aspecto fisiológico y el aspecto comportamental.
Si un instrumento dice medir ansiedad, sus ítems no pueden solamente reflejar cuestiones cognitivas o pensamientos, como siento que voy a fracasar, tengo miedo de lo que pueda venir, me pongo a pensar en las posibles consecuencias de lo que va a pasar, qué sé yo. Ítems semejantes son ítems cognitivos que evalúan ansiedad, pero la ansiedad es mucho más que los aspectos cognitivos. Tiene que ver también con los aspectos, por ejemplo, fisiológicos. Tengo palpitaciones cuando voy al examen, me empiezan a sudar las manos. Esos son ítems que también están reflejando la ansiedad. Y si no están incluidos los aspectos fisiológicos en el instrumento, no podemos decir que tenga validez de contenido. ¿Por qué? Porque está dejando por fuera algunos de los dominios que debería estar evaluando. Un instrumento de medición requiere tener representados todos, o al menos la mayoría si son muchos, de los componentes de la variable que se supone mide. Estos componentes o dimensiones son determinados obviamente por la teoría, ¿sí? Por lo que las teorías psicológicas proponen, y por los estudios previos sobre el tema. Si faltan dimensiones, este es el ejemplo que daba recién, el instrumento no estaría evaluando una parte importante de la variable. Vamos con la validez de criterio, ¿sí? Que es el grado en el que las mediciones de un instrumento guardan relación con criterios externos. Ejemplo, ¿sí? Un criterio externo es una prueba diferente de la misma variable. Por ejemplo, una prueba de ansiedad A que desarrollé yo y una prueba de ansiedad B que desarrolló otra persona. Se supone que si mi prueba es válida, debería estar muy asociada, en términos de correlación, si yo aplico una correlación entre la prueba A y la prueba B, deberían tener una relación alta entre ellas, deberían estar asociadas entre sí. ¿Por qué? Porque yo utilizo un criterio externo para medir algo que supuestamente mide lo mismo que la prueba que yo estoy desarrollando, ¿sí? La validez de criterio puede ser concurrente o predictiva. También está la convergente, que es una cosa medio como en el medio. Ahora les voy a explicar cada una. La validez concurrente mide qué tanto una prueba A de una variable X, como la inteligencia, se relaciona con una prueba B de la misma variable X, ¿sí? Inteligencia. Esto es lo que decía recién. Si yo tengo una prueba A que mide inteligencia y una prueba B que también mide inteligencia, las respuestas que yo le tomo a una persona, ¿sí? Yo le administro a una persona, las respuestas que da a la prueba A y a la prueba B deberían estar muy asociadas entre sí. ¿Por qué? Porque supuestamente miden lo mismo. La validez convergente, en cambio, mide qué tanto una prueba A de una variable X, como inteligencia, se relaciona con una prueba otra de otra variable distinta que se supone que está teóricamente relacionada, como el cálculo, ¿sí? Se supone que una persona que es inteligente es capaz de hacer cálculos matemáticos de manera rápida. Por lo tanto, si yo tomo una prueba de inteligencia y tomo una prueba de cálculo, los resultados de esa persona deberían estar en las dos pruebas muy asociados entre sí. ¿Por qué? Porque no miden lo mismo, pero teóricamente las dos variables guardan mucha relación entre sí. Vamos con la validez predictiva, ¿sí? Que es una cosa semejante a la convergente. Mide qué tanto una prueba A de una variable X, como inteligencia, puede predecir el comportamiento de una variable Y, como sería, por ejemplo, el rendimiento académico, o de otras pruebas, ¿sí? De Y variables con las que guardarían relación teórica. Tiene la diferencia con la convergente de que se apunta más al futuro, digamos, a predecir el comportamiento de otra variable. Pero es básicamente una cosa muy semejante, ¿sí? ¿Qué tanto? Por ejemplo, si nosotros creemos o entendemos teóricamente que la inteligencia está asociada al rendimiento académico, se supone que si mi instrumento mide inteligencia, debería guardar relación con el rendimiento académico de los estudiantes. Estos son todos ejemplos de criterios externos que permiten evaluar la validez de un instrumento, ¿sí? Cuando yo desarrollo un instrumento, cuando las personas, los investigadores desarrollan instrumentos, deben probar o comprobar la validez de esos instrumentos y eso se hace, entre otras cosas, por medio de estos criterios externos. Vamos a la validez de constructo que quedó para el final.
Es el grado en el que las mediciones de un instrumento reflejan los conceptos abstractos, teóricos que se espera evaluar. Es el significado más fundamental del instrumento, es qué estamos midiendo, ¿sí? El instrumento debe guardar relación con esta teoría que lo sostiene, hay distintas formas de evaluar esto, después vamos a ver cuáles son. Pero lo principal es esto, que lo que la teoría propone es aquello que yo realmente estoy midiendo, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un instrumento que mide ansiedad, debería poder discriminarme entre las muestras clínicas y las no clínicas, porque sabemos que la ansiedad es un fenómeno transdiagnóstico en distintas patologías psicológicas. Otra cuestión similar es la varianza, ¿sí? de un instrumento, se evalúa la varianza, o qué tanto está explicando mi instrumento de aquello que estoy midiendo. Después voy a volver sobre esto. Y por otro lado, tenemos que tener relaciones altas entre las dimensiones del instrumento. Es decir, si yo mido ansiedad mediante una prueba que supuestamente mide la ansiedad fisiológica, conductual y cognitiva, las relaciones entre esas tres dimensiones deberían ser altas. Vamos a ver ahora algunos factores que pueden afectar la validez y la confiabilidad de un instrumento. Uno de los factores es improvisar un instrumento de medición, ¿sí? Los instrumentos de medición se desarrollan luego de muchos años de formación en la teoría específica que plantea aquel constructo que yo quiero medir o evaluar, y muchos años de formación en psicometría y metodología. Por lo tanto, improvisar instrumentos atenta contra la validez y la confiabilidad. Importar instrumentos creados en otros contextos. El funcionamiento de una variable, como la ansiedad, en Argentina no es el mismo que el funcionamiento de esa variable en China o en cualquier otro país, ¿sí? Los instrumentos deben adaptarse para evaluar si se comportan de la misma manera, si miden lo mismo, ¿sí? Por eso cuando se toman instrumentos del inglés no solo se hace una adaptación lingüística, o sea, no solo se traduce, sino que se hacen comprobaciones para evaluar el funcionamiento con respecto a otros constructos semejantes. La falta de adecuación a la población a la que se va a evaluar, ¿sí? Por ejemplo, que yo tome instrumentos autoadministrados a personas que tienen dificultades de lectura o de comprensión, o que yo no adapte las características del instrumento a el nivel socioeconómico de las personas a las que voy a evaluar o al nivel educativo. Yo no puedo ponerle a personas que no han terminado la primaria instrucciones muy largas o muy específicas o con palabras muy complejas, ¿sí? Porque voy a tener un problema en la confiabilidad de ese instrumento. La deseabilidad social es otro factor muy importante, tiene que ver con temas sensibles, ¿sí? Y que las personas tienden a responder pensando en dar una imagen particular de ellos mismos, por lo general positiva, ¿sí? Entonces, si yo les pregunto qué tantas horas han estudiado esta semana sobre metodología, y ustedes por ahí, aunque hayan estudiado media hora, me van a decir 1 hora o 2 horas. ¿Por qué? Porque socialmente es deseable que ustedes me den una respuesta de esa naturaleza. Las condiciones de administración también pueden afectar la validez y la confiabilidad, ¿sí? Que haya mucho ruido, la gente no me entienda lo que yo estoy tratando de decir en las instrucciones, que tengan hambre y se quieran ir, que haga frío y no estén cómodos, ¿sí? La falta de estandarización, que distintos evaluadores den distintas instrucciones o sean más amigables y otros sean más desagradables con las personas que están evaluando, ¿sí? Vamos ahora a ver la evaluación de la confiabilidad y la validez. ¿Cómo hacemos para determinar que un instrumento es confiable y válido? Bien, empecemos por la confiabilidad, ¿sí? Normalmente se evalúa por medio de coeficientes que van de 0 a 1. Y mientras más cercanos a 1, más confiables son los instrumentos. Uno de los métodos requiere de 2 mediciones en el tiempo, que es el método test-retest o método de estabilidad test-retest. Este es el ejemplo que daba hace un rato del termómetro, ¿sí? Si el instrumento es confiable y la variable
también lo es estable, ¿sí? En el tiempo, sucesivas administraciones en distintos momentos deberían arrojar resultados similares. Si yo mido la temperatura ahora y la vuelvo a medir en 5 minutos y no hice nada para modificar el ambiente, el resultado debería ser semejante. Esto se mide por medio de correlaciones de Pearson, ¿sí? Cómo se toman varias veces, por lo menos 2, el mismo instrumento y se evalúa el grado de correlación que hay entre esas 2 mediciones. Es un coeficiente que va entre 0 y 1 y mientras más cercano a 1, más confiable es el instrumento. Después tenemos el método de mitades partidas. En este caso hay que administrar el instrumento una única vez, pero lo dividimos a la mitad y comparamos los resultados de ambas mitades. Por ejemplo, si tenemos un cuestionario de 10 ítems que mide una variable, como por ejemplo ansiedad, y lo dividimos por la mitad, las puntuaciones totales de ambas mitades deberían estar relacionadas entre sí, ¿sí? Si yo sumo todos los puntajes de la primera mitad y sumo todos los puntajes de la segunda mitad, me quedan 2 puntajes totales y los correlaciono, la correlación entre ellos debería ser alta. Es una medida como de la consistencia interna de un instrumento. Respecto de la tercera forma, específicamente se llama medida de consistencia interna, son distintos índices, ¿sí?, que evalúan algo así como la correlación interna entre los ítems de una escala, y el más usado es el alfa de Cronbach, ¿sí? Existen otros, la varianza media extractada, la fiabilidad compuesta y otros índices. El más usado es el alfa de Cronbach. Se considera que de entre 0 y 1, 0.61 es el valor mínimo que tiene que tener un instrumento en términos de alfa de Cronbach para considerarse confiable. De 0.61 para arriba, mientras más cercano a 1, más confiable el instrumento. Vamos ahora con la validez, ¿sí? Existen muchos y muy diversos métodos para evaluar la validez. Vamos a ver algunos. Tenemos la evaluación de jueces expertos, ¿sí?, que por lo general refiere a la validez de constructo y de contenido. Lo que hacemos es, cuando desarrollamos un instrumento, ir a personas que son expertas en un tema, como por ejemplo la ansiedad, y pedirles que nos digan a nosotros qué tanto creen ellos que este instrumento está bien desarrollado, que realmente mide ansiedad y no otra cosa, que están contenidos todas las dimensiones dentro del instrumento, que está bien desarrollado, que es claro y que es pertinente, ¿sí? Eso se llama evaluación por jueces expertos. Después tenemos las pruebas factoriales, ¿sí? Son pruebas muy avanzadas en estadística que determinan qué tan bien se comportan estos instrumentos y qué tanto explican de la varianza. Yo esto ya lo había mencionado, lo de la varianza, y dije que venía a explicarlo ahora, ¿sí? Cuando yo le pregunto a una persona, por ejemplo, asumiendo que medimos ansiedad ante los exámenes, cuando yo le pregunto a una persona, cuando vos estás durante el examen, ¿pensás que vas a desaprobar? ¿Sí? Eso sería un indicador de ansiedad ante exámenes, ansiedad cognitiva. Pero eso también puede responder a que la persona tiene baja autoestima, por ejemplo, ¿sí? Esa es la varianza explicada de un ítem, ¿sí? Las respuestas, las variaciones que la persona me puede dar, en función de esa pregunta que yo le hice, las variaciones, las respuestas que me puede dar esa variación se llama varianza, la forma en la que varían las respuestas. Se supone que si mi instrumento mide lo que dice medir, esa variación que puede haber en los ítems va a responder a la variable que yo quiero medir y no a otras que estarían relacionadas, ¿sí? Entonces, cuando yo le digo, usted cuando está en un examen piensa que va a desaprobar, se supone que yo quiero medir ansiedad y no otra cosa. Por lo tanto, mientras más varianza explicada tenga, más probable es que mi instrumento esté midiendo lo que yo quiero medir y no otra cosa, ¿sí? Es un problema muy grande esto en psicología porque es muy difícil que las pruebas sean puras, porque tenemos muchas variables mezcladas entre sí y por lo tanto no existen las medidas puras. Sin embargo, tenemos que tratar de alcanzarlo lo más posible y un instrumento que supuestamente mide ansiedad por lo menos debería explicar el 50% de la variación de
de ese instrumento que yo estoy aplicando, de los resultados de ese instrumento que yo estoy aplicando. Porque si no, más que ansiedad, está midiendo cualquier otra cosa. Y si yo digo que solamente explica el 25% de la varianza, hay un 75% de la varianza que no estoy explicando a partir de la dimensión ansiedad. Por lo tanto, hay otra cosa que está explicando las respuestas que dan las personas a ese instrumento. Y por lo tanto, no es válido, porque no está midiendo lo que dice que mide. Bien, vamos con las pruebas que tienen que ver con la validez de criterio, que son pruebas de asociación con variables externas, ¿sí? En estos casos lo que se hace es calcular el grado de asociación de un instrumento con otras medidas o instrumentos que son externos. Por ejemplo, correlación de Pearson, o regresiones, o path análisis. Hay muchas formas de analizarlo, ¿sí? Pero básicamente es esto. Tomo un instrumento que mide ansiedad, tomo otro instrumento que también dice medir ansiedad, que desarrolló otra persona, y evalúo el nivel de correlación por R de Pearson que hay entre los dos, ¿sí? ¿Y qué pasa en investigación cualitativa? ¿Sí? Más que de objetividad, confiabilidad y validez, hablamos de rigor y calidad en investigación cualitativa. Y lo que en investigación cuantitativa se llama confiabilidad, en investigación cualitativa se llama dependencia o auditabilidad. Lo que se llama validez en investigación cualitativa es credibilidad. Y lo que se llama generalización, ¿sí?, de los datos, lo que es la generalización de los datos, en investigación cualitativa se suele llamar transferibilidad. Vamos a ver cada uno de estos por separado. El primero es la dependencia, ¿sí?, que sería la confiabilidad. Entonces, es el grado en el que distintos investigadores que recolectan datos similares en el campo y efectúan los mismos análisis deberían llegar a resultados equivalentes, ¿sí? Es algo muy semejante a la confiabilidad, que se llama en investigación cuantitativa, pero con la particularidad de que no tenemos todos los análisis estadísticos que se hacen ni todas las mediciones tan estrictas que se hacen en investigación cuantitativa. También tiene que ver con que si los mismos datos son revisados por distintos investigadores, todos lleguen a interpretaciones coherentes y semejantes entre sí. Es decir, que lo que yo interpreto de unos datos sea semejante a lo que interpreta otra persona que está evaluando exactamente lo mismo y que no sean interpretaciones arbitrarias. ¿Cómo se hace para determinar la dependencia? Deberíamos evaluar un hecho desde distintas preguntas, ¿sí? Repreguntarle a las personas las cosas, volver a evaluar a ver si entendimos bien y que nos den nuevamente una visión semejante, deberían darnos una visión semejante del fenómeno. Deberíamos demostrar coincidencia en los datos de distintas fuentes, usar distintas técnicas de recolección de datos y distintas fuentes, distintos participantes. Proporcionar detalles específicos sobre cómo se hizo la investigación es una forma fundamental de permitir que otros repliquen esos resultados, ¿sí? En investigación en psicología hay muchos problemas con la replicabilidad de los datos porque muchas veces la gente reporta algo y es muy difícil después volver a encontrar esos mismos resultados, ¿sí? Hay investigaciones clásicas que se han hecho hace muchos años que presentaban datos súper significativos, súper interesantes y después no se han podido replicar, como que nadie más ha podido encontrar esos resultados otra vez. Eso da a entender que muchas veces los datos se falsean, hay fraude científico, el fraude científico existe y es muy importante poder brindar especificaciones sobre cómo se llevaron adelante las investigaciones para que otras personas puedan replicar ese resultado. Pues tenemos la validez, ¿sí? La credibilidad se llama en investigación cualitativa. Y es el grado en el que el investigador ha captado, o no, el significado completo y profundo de las experiencias de los participantes, ¿sí? El grado de correspondencia entre la forma en la que el participante percibe los fenómenos, la persona que está inmersa en esa situación percibe los fenómenos, y la manera en que el investigador los logró retratar en sus resultados. ¿Cómo se logra? Deberíamos evitar que las creencias, los sesgos o las opiniones personales que tiene el investigador modifiquen de alguna manera los resultados.
Ser conscientes en todo momento del efecto que producimos y que produce nuestra presencia en sí misma en el campo. Y establecer estancias largas en el campo. Es una forma importante de reducir este efecto que tenemos como investigadores en el campo, de reducirlo, no de eliminarlo, y de poder tener sucesivas evaluaciones del mismo fenómeno. Además, es importante, así como era para la auditabilidad, seguir realizando evaluaciones por medio de la triangulación de datos de distintas fuentes y de distintas técnicas. Por último, la transferencia, que tiene que ver con la generalización, ¿sí? Sería una generalización cualitativa. Sabemos que los resultados no se intentan generalizar en el sentido cuantitativo, pero podemos transferirlos de un contexto a otro, ¿sí? La transferencia es lo que permite tener ideas generales sobre aquel problema que estoy estudiando, sobre qué me voy a encontrar, alguna idea muy general de aquello que estoy por encontrar en el campo de trabajo, y aplicar resultados de otros ambientes al contexto actual, ¿sí? Las investigaciones tienen transferencia cuando los resultados de un ambiente de alguna manera pueden pasar a funcionar como soluciones a investigaciones futuras. ¿Cómo se logra? El investigador debe determinar el grado de similitud entre su contexto y los otros semejantes previos que han realizado investigaciones similares y, fundamental, debe describirse pormenorizadamente siempre el ambiente, los participantes, los materiales, el momento en que se realizó el estudio, todo. Mientras más pormenorizada, más detallada sea la descripción que yo hago de mis resultados y de mi contexto y de mi ambiente, más útil va a ser para investigadores futuros los resultados que yo obtuve para poder transferirlos a esas otras investigaciones que van a realizar. Bien, eso es todo. Cualquier pregunta pueden hacerla en el foro.